Creció pensando que nadie notaba su existencia. Pasó por albergues, calles y manos que nunca la sostuvieron por elección, hasta que un día fue vendida como cuidadora emocional para un millonario en coma. Un contrato extraño, pagado en efectivo, firmado por gente que no le miraba a los ojos. Le dijeron que él ya no sentía nada. Pero en la tercera noche, cuando ella tomó su mano y susurró su nombre, una lágrima se deslizó, y el mundo entero pareció contener la respiración. El pasillo era un túnel de mármol y silencio. Las luces blancas del techo no parpadeaban, pero todo allí parecía a punto de derrumbarse. Elena caminaba despacio, como si cada paso pudiera activar una alarma invisible. Fue conducida hasta la última puerta a la izquierda. La mujer del vestido color vino la miró como quien examina una pieza defectuosa. Tu turno empieza ahora. Él está sedado. Habla poco. Tócale menos. La habitación era demasiado grande para un solo cuerpo. Mateo Castillo, el hombre en coma, parecía más joven de lo que ella imaginaba. Piel clara, cabello oscuro, la expresión neutra de quien dormía desde hacía demasiado tiempo. En el estante, libros de poesía cerrados. En la pared, la pantalla de un monitor cardíaco que apenas variaba. Elena se acercó. «Hola, soy solo una más, lo sé». Puso su mano sobre la de él. Fue en ese toque que algo cambió. Él movió los dedos, casi imperceptible, pero real. Elena no nació. Fue abandonada en una terminal de autobuses del interior a los 5 años, con una nota arrugada prendida en la blusa. Ya no puedo cuidarla. Así fue como entró en el sistema. Albergue, cambio de nombre, número de expediente. Durante años escuchó más puertas cerrándose que voces llamándola por su nombre. Aprendió a callar, a observar, a sonreír por seguridad. No sabía quién era, pero aprendió a hacer lo que esperaban de ella, o a desaparecer cuando eso fallaba. A los 14 huyó de un hogar de acogida después de ver cómo se llevaban a una compañera a la fuerza. Durmió en la calle, lavó baños de bar a cambio de pan duro, limpió vitrinas de tiendas de madrugada. Nunca pidió ayuda. Le daba vergüenza esperar algo de los demás. A los 18, entró en una fundación de formación para jóvenes en situación de calle. Allí aprendió a cuidar ancianos, niños, personas con discapacidad. Cuidaba con respeto, incluso cuando nadie la veía. «Tienes manos que calman», le dijo una anciana una vez. Era eso lo que ella quería, que alguien viera lo que hacía y le dijera algo de verdad. La invitación para el trabajo especial llegó a través de una mujer elegante que apareció en la fundación con una propuesta misteriosa. Se te pagará para acompañar emocionalmente a un paciente. Nada técnico, solo presencia. Tienes el perfil perfecto, discreta, silenciosa, con experiencia. Un coche negro la recogería. Contrato firmado con antelación. Dinero depositado en efectivo. La mujer dejó la tarjeta y se fue como si hubiera hecho una entrega. Elena dudó, pero aceptó, porque estaba cansada de intentar vivir con dignidad y siempre volver al punto de partida, porque el dinero era absurdo, y porque una parte de ella, la parte que aún soñaba con ser vista, quería creer que tal vez ese paciente misterioso necesitaba a alguien que no tuviera nada que ocultar, como ella. Pero al entrar en aquella habitación silenciosa y ver a Mateo allí, inmóvil, intubado, rodeado de sensores, la duda la golpeó como un puñetazo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pagarían tanto por algo que cualquier enfermera podría hacer? Fue en ese momento que el conflicto comenzó de verdad. Estaba allí para cuidar, pero algo en ese lugar le decía que aquello era mucho más que un empleo. No era por el dinero. No exactamente. Elena ya había vivido con menos que el mínimo. Sabía cómo estirar una barra de pan para 3 comidas. Sabía dormir sentada en una terminal de autobuses, usando la mochila como almohada y la fe como manta. Sabía arreglárselas, sabía sobrevivir. Lo que no sabía
Era cómo se vive cuando no solo se es tolerada, sino deseada. Cuando alguien te pregunta si llegaste bien y realmente espera una respuesta. Desde pequeña, todo lo que Elena quería era a alguien esperándola en la puerta. Un rostro, un abrazo, un «te extrañé», pero nadie la había extrañado nunca. A los 6, inventaba madres imaginarias, hacía dibujos de mujeres de pelo largo y sonrisa amplia. Les decía a los otros niños del albergue que su mamá volvería pronto, una que sabía cocinar, contar cuentos, arreglarle el pelo sin tironear. A los 10, pasó 3 semanas en una casa de acogida temporal. La mujer que cuidaba el lugar se llamaba señora Isabel y hacía pan todos los sábados. Era el olor más hermoso que Elena recordaba de su infancia. Una tarde, la señora Isabel le dio un viejo libro de poesía. «Pareces de las que escuchan el mundo en silencio», le dijo. Pero la señora Isabel murió de un infarto y Elena volvió al albergue. Nunca más nadie le regaló un libro. A los 12, fue a un hogar adoptivo que duró poco. Cuando descubrió que no sería adoptada, dejó de hablar durante semanas. «Niña rara», decían. Fue en ese silencio en el que se acostumbró a vivir, entre lo que no se decía y lo que no se oía. Pero incluso en el silencio, había una cosa que hacía todos los días: observar. Observaba a las parejas en la calle, a las familias en los autobuses, a las niñas con sus madres eligiendo champú. Observaba la forma en que las personas se tocaban. Un apretón de manos, un abrazo largo, una mirada que decía «quédate un poco más». Y ella quería eso, no el dinero, no el lujo, no un celular nuevo. Quería pertenecer. Ser el motivo por el que alguien respirara más aliviado. Ser el detalle que falta cuando desaparece. Por eso, el trabajo en la habitación del hombre en coma era más que un salario. Era la oportunidad de, tal vez, solo tal vez, significar algo. Mateo no respondía. Pero era el primer ser humano al que podía mirar todos los días sin miedo a ser juzgada. Hablaba poco, pero cuando hablaba con verdad. En la segunda noche, acercó la silla y comenzó a leer en voz alta un poema del libro que había traído a escondidas. ¿Qué queda si no es la ausencia vestida de silencio? Era de memoria, aquel mismo libro que la señora Isabel le había dado años atrás. En la tercera noche le contó que sabía cantar, que nadie la había oído nunca, pero que se cantaba a sí misma en las noches en que tenía miedo. Y cuando tomó su mano y cantó, algo dentro de ella tembló, como si finalmente su voz hubiera atravesado las paredes del mundo. No sabía explicar por qué le importaba. Quizás porque Mateo era el primer alguien que no la interrumpía, que no cambiaba de tema, que no le daba consejos vacíos. Incluso inmóvil, él escuchaba con el cuerpo, con la piel, con el silencio. Y aquel silencio, a diferencia de los otros, no la lastimaba. Cada día, Elena volvía con más ganas, más palabras, más recuerdos. Le contaba sobre el albergue, sobre la señora Isabel, sobre el pan del sábado, sobre cómo quería abrir una pequeña biblioteca algún día, solo para niños como ella. Un lugar con olor a libro y a pastel caliente. Era un sueño absurdo, lo sabía. No tenía dinero, ni estudios, ni tiempo, pero también sabía otra cosa. Si alguien como Mateo, millonario, inmóvil, perdido en un coma profundo, aún podía oír, entonces quizás lo imposible también podría oír su sueño. Y si eso fuera verdad, solo por un segundo ya bastaba. Porque quien ha vivido la vida entera como un silencio, a veces solo necesita un único eco para continuar. En la cuarta noche, Elena notó una cámara en la esquina del techo. Pequeña, discreta, posicionada en diagonal sobre la cama de Mateo. Se congeló. No recordaba que hubieran mencionado vigilancia constante. Miró a su alrededor. ¿Había micrófonos en los sensores? ¿Y si estuvieran grabando todo lo que decía? A la mañana siguiente, intentó preguntarle a un enfermero nuevo.
Es solo protocolo de seguridad, respondió él, seco. Pero sus ojos evitaban los de ella, como si no fuera verdad, como si tuviera miedo de decir más. Elena comenzó a caminar con más cautela, como si cada paso dejara rastros invisibles. Aún así, no pudo dejar de hablar con Mateo. Era como si algo en ella necesitara decirlo, aunque nadie le creyera, aunque nadie la escuchara. A partir de la quinta noche comenzaron las preguntas. Valeria, la esposa de Mateo, apareció en la puerta de la habitación con una sonrisa tensa. ¿Cómo se está comportando contigo? Él no reacciona. Perfecto. Sigue así. Eres mejor cuando no esperas nada. Sonrió y cerró la puerta. El aire parecía más frío después de que ella se iba. La semana siguiente, uno de los fisioterapeutas fue despedido de la nada. Otro desapareció sin previo aviso. Elena comenzó a preguntarse qué sucedía allí cuando nadie estaba mirando. Intentó dejar de pensar en eso, pero no pudo, porque Mateo estaba cambiando. Levemente, lentamente. Era el calor de la piel, era la frecuencia del latido. Y una noche, cuando terminó de cantar la misma canción de cuna, el monitor pitó fuera del patrón. Solo una vez, pero ella lo vio. Al día siguiente, Javier, el enfermero de más edad, se le acercó en el cambio de turno. Habló en voz baja, casi un susurro. Vi lo que pasó anoche. Elena se quedó inmóvil. No se lo comentes a nadie, pero continúa. Sé discreta. Y si vuelve a suceder, anótalo todo. Lo anoté todo. Elena comenzó a escribir en un cuaderno escondido detrás de los libros de la mesita de noche. Anotaba latidos, respiración, leves temblores. Lo llamaba señales invisibles. Pero lo que era más visible cada día era el miedo. Valeria aparecía con más frecuencia, siempre con preguntas sueltas, miradas largas, elogios falsos. Has hecho bien tu papel. Solo no lo olvides. Estás aquí por contrato, no por afecto. En la séptima noche, Elena encontró algo debajo de la almohada del sillón donde dormía. Una nota anónima, manuscrita, papel doblado en 4. Si sientes que él oye, vete. Las otras también lo sintieron. Las otras. ¿Cuántas? ¿Qué les pasó? Elena miró a Mateo. ¿Dormía o fingía? Los párpados no se movían, pero algo dentro de ella le decía que él estaba allí, atrapado, hundido en algún lugar que nadie más quería rescatar. En la octava noche lloró, no por miedo, sino por no saber en quién confiar, ni siquiera en sí misma. Comenzó a dudar de lo que veía. Quizás todo era imaginación, carencia. La carencia es peligrosa, ella lo sabía. Te hace ver señales donde no las hay, te hace oír respuestas en el silencio. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si él realmente estaba intentando volver? ¿Y si la gente de allí dentro quería impedirlo? ¿Qué haría ella? ¿Huir? ¿Quedarse? ¿Fingir? Elena decidió observar más, hablar menos en voz alta. Cantar solo en los intervalos en que las cámaras cambiaban de posición. Pasó a ensayar todo lo que diría antes de hablar. Aquella casa se estaba cerrando sobre ella, pero cada vez que Mateo esbozaba una respuesta, mínima, casi invisible, algo dentro de ella se reavivaba. La certeza de que, aunque nadie le creyera, no estaba completamente sola en esa habitación. Alguien allí, incluso sin poder hablar, también luchaba por ser escuchado. El viernes por la mañana, Elena fue llamada al salón principal. Valeria la esperaba sentada en un sofá de terciopelo, con las piernas cruzadas, sosteniendo una copa de jugo como si fuera champán. A su lado, 2 hombres de traje y una mujer joven de cabello rubio impecable observaban a Elena como si esperaran algo exótico. ¿Esta es la cuidadora emocional?, preguntó la mujer, sin siquiera ocultar el tono de burla. Elena se quedó parada en la puerta. Se sentía mal vestida, mal ubicada, mal recibida. «Acércate más», dijo Valeria con una sonrisa contenida. «Quiero que conozcas a la hija de Mateo, Sofía, y al abogado de la familia».
La hija. Elena no sabía que él tenía una hija adulta, ni que estaba en la casa, ni que ese día sería el peor de todos. Bastante simple, comentó Sofía dando una vuelta alrededor de Elena como quien examina una pieza. ¿La elegiste tú, madrastra? La elegí con criterio, silenciosa, sin vínculos, nada que perder. Elena sintió que la piel se le helaba. La frase atravesó su columna como una daga sin sonido, sin vínculos, nada que perder. Así era como la veían, por eso estaba allí. No porque confiaran en ella, sino porque podía desaparecer y nadie haría preguntas. Sofía se acercó con una sonrisa falsa. ¿Sigue babeando o ya conseguiste que recite un poema? Las risas llegaron como olas secas. Secas porque no tenían humor, tenían veneno. Elena bajó los ojos, mantuvo la postura, se tragó cada palabra que quería gritar. Te pagan por existir entre cuatro paredes, querida. No para que creas que tienes importancia. Vino la voz del abogado, distraído con la pantalla de su celular. Las anteriores intentaron ser más que cuidadoras. Fue un error. Elena se mordió la comisura de la boca. Solo estoy haciendo mi trabajo. Genial, respondió Valeria. Entonces límpiale la baba y vete a cantarle al techo. Y por favor, nada de enamorarse del paciente en coma. Esto no es una telenovela. La hija de Mateo soltó otra risa. Esta vez, mirando a Elena con un brillo de escarnio en la mirada. Tal vez está pensando que si él despierta, se va a enamorar de ella. Sería cómico. El heredero millonario y la ex habitante de la calle. Aquellas palabras rompieron algo dentro de ella. Se sintió pequeña. Más pequeña de lo que se había sentido en toda su vida, no por la comparación, sino porque, en ese momento, se dio cuenta de que todo era un juego. Ella no estaba allí porque alguien creyera en su presencia curativa, sino porque su ausencia no importaría. Era la mujer desechable perfecta. Elena salió del salón sin decir nada. El suelo parecía más duro, el aire más espeso. El peso en sus hombros más antiguo que su propio cuerpo. Entró en la habitación de Mateo y cerró la puerta con cuidado. Se sentó en la silla, lo miró. «Creen que soy un error», susurró, «que tú eres una pérdida de tiempo, que esto no es nada». Sus manos temblaban, y tal vez sea así. En ese instante, algo dentro de ella quiso marcharse. Tomó su bolso, donde escondía el cuaderno con todas las anotaciones. Miró hacia la ventana. El cielo estaba nublado, como si compartiera su vergüenza. Pero antes de salir, se acercó a la cama de Mateo. Le pasó los dedos lentamente por la frente. «Si estás ahí, si no estoy completamente loca, por favor, dame una señal». Nada. Ni un temblor, ni un soplo, ni una lágrima. Esperó unos segundos más, con los ojos cerrados, intentando contener el llanto. Y entonces se giró hacia la puerta, pero antes de alcanzar la manija, oyó algo. Un clic bajo, mecánico. Venía del monitor cardíaco. Se volvió lentamente. La frecuencia era más alta. Casi imperceptiblemente. Lo miró. Su rostro inmóvil, su respiración constante y supo. Alguien todavía estaba allí. Pero allá afuera nadie le creería. Y si insistía, podría ser despedida, o peor. Elena guardó el cuaderno, enderezó la postura y se secó las lágrimas con la manga de la blusa. Abrió la puerta y cruzó el pasillo como quien vuelve a un campo de batalla. Al pasar por la sala, oyó la risa de Sofía de nuevo. «No va a durar una semana. ¿Quieres apostar?» Pero Elena no miró hacia atrás. Dentro de ella, lo que antes era solo un deseo de pertenecer, ahora se convertía en la semilla de algo nuevo, algo entre el dolor y la resistencia. Porque incluso callada, ella lo sabía. Podían reír, podían dudar, podían incluso despedirla. Pero solo ella había oído ese cambio en el monitor. Solo ella había visto el leve fruncimiento en sus cejas 2 noches atrás. Y solo ella parecía ver que, detrás de toda esa frialdad,
Todavía había un alma luchando por volver. Aquella noche, Elena tardó en subir a la habitación. Se quedó en el jardín trasero de la mansión, sentada en un banco de hierro cubierto de óxido y rocío. El cielo estaba despejado, pero el frío le apretaba el pecho más que la piel. ¿Qué estaba haciendo allí? Pensó en todo lo que había oído horas antes, en la risa de Sofía, en la mirada cortante de Valeria, en la forma en que el abogado la trató como si fuera invisible, o peor, como si nunca hubiera existido. Silenciosa, sin vínculos, nada que perder. Aquellas palabras resonaban, como un sello, una sentencia. ¿Tendrían razón? ¿Estaría siendo tonta de nuevo creyendo que podía ser importante para alguien? ¿Sería que todo lo que sentía en la habitación, las señales, los pequeños movimientos, los latidos alterados, era producto de su propia carencia? Se quedó allí casi una hora. La brisa de la noche movía las ramas de los árboles, pero nada se movía dentro de ella. Todo parecía estancado, muerto. Volvió a entrar con pasos arrastrados. El reloj del salón marcaba las 2:42. Nadie en los pasillos, solo el sonido bajo de un ventilador y la respiración lejana de alguien durmiendo en otro piso. Cuando entró en la habitación de Mateo, el mundo se hizo más pequeño. Allí había silencio, pero un silencio diferente al de la sala de Valeria. No era el silencio de la superioridad, era el silencio de la espera. Se acercó a la cama. ¿Oíste lo que dijeron hoy? Su voz salió ronca, cansada. Que soy solo una más, que tú eres solo un cuerpo, que yo no soy nada. Se sentó en la silla. Observó la línea verde en el monitor. Continúa, estable, mecánica. Dicen que las otras se fueron, que desaparecieron, que se volvieron locas. Cerró los ojos. ¿Será que en eso me estoy convirtiendo? Por primera vez sintió miedo de sí misma. Miedo de estar viendo cosas que nadie más veía. Miedo de estar creando significados donde solo había reflejos automáticos. Miedo de haberse apegado tanto al único ser humano que no podía responderle, que acabó olvidando que aún era real. Y aún así, no podía irse. No tengo a dónde volver, Mateo, dijo en voz baja. No tengo madre, ni padre, ni nadie esperándome. Pero aún así, me quedo. Vuelvo aquí cada noche. Canto, hablo, te cuento mis miedos, mis sueños, y tú no respondes. Se levantó despacio. Fue a la esquina de la habitación, donde dejaba su mochila escondida, detrás de una cortina. Sacó de allí un pequeño cuaderno de tapa azul, medio arrugado. En él tenía páginas garabateadas con horarios, observaciones, pequeñas frases. 22:04, fruncimiento en la frente, duró 1 segundo. 21:58, latido aumentó durante la lectura. 23:22, respiración más profunda después de la canción. Hojeó el cuaderno. Lo anoté todo, porque necesitaba creer que no era solo cosa de mi cabeza. Respiró hondo. Una lágrima cayó sobre la página. La primera desde la mañana. Eres el único que no me dio la espalda cuando hablé de más, que no me llamó loca, que no intentó reducirme a un cargo. Se sentó de nuevo más cerca de él. Cuando tenía 7 años, dormía con miedo de olvidar mi propio nombre. Nadie me llamaba. Lo repetía para mí misma todas las noches, solo para recordar que existía. Apoyó la frente en la sábana. Ahora, cada vez que canto, es como si volviera a ese lugar, solo que esta vez no estoy sola. Se quedó en silencio por unos segundos. Entonces, por primera vez en esa noche, comenzó a cantar. No alto, no de forma teatral, solo ella y el recuerdo. Era la canción que aprendió con la señora Isabel, la mujer del albergue, la del pan y los ojos buenos. Dulce es la noche en que el mundo calla, y solo quien siente sabe escuchar. La melodía era simple, una canción de cuna inventada por quien nunca tuvo cuna. Mientras cantaba, las palabras salían con más dolor que melodía. Pero no se detuvo. A mitad de la canción, sintió algo extraño, no en el cuerpo de él, en el de ella, un calor en el pecho,
unas ganas de continuar, incluso sin saber por qué, incluso sin saber si tenía algún sentido. Estoy cansada de ser un eco, Mateo. Quiero ser alguien que importe, aunque sea para una sola persona. Se quedó allí, sentada, con los ojos cerrados, sintiendo su propio corazón latir acelerado. El monitor al lado seguía firme, estable, como si ignorara todo. Pero ella lo sabía. Sabía que, aunque nadie más lo creyera, había algo allí entre ellos que no podía explicarse con cables, tubos o protocolos. Un espacio donde el silencio era escucha, donde el tacto era habla y donde, tal vez, el amor no necesitaba palabras. ¿Alguna vez has sentido que le estabas hablando al mundo y nadie respondía? ¿Alguna vez has tenido que guardarte todo solo para que no te llamaran débil, loco o exagerado? Si alguna vez lloraste en silencio, comenta solo sí. Es la forma que tengo de saber que estás ahí, del otro lado, sintiendo junto a mí. La noche siguiente, Elena volvió a la habitación con el corazón dividido entre el cansancio y la esperanza. Ya no sabía si actuaba por fe o por terquedad, pero estaba allí. Por 9º día seguido, con la misma ropa sencilla, con los mismos pasos cuidadosos, con el mismo deseo silencioso, que aquel silencio se rompiera, aunque fuera por un segundo. Mateo seguía allí, inmóvil, pero poco a poco, ella había comenzado a tratarlo como a alguien presente, no como a un cuerpo, no como a un caso clínico. Alguien. Aquella noche llevó una pequeña flor que encontró caída en el jardín trasero. Un hibisco rojizo. La puso en un vasito de vidrio al lado de su cama. Me pareció bonita. Pensé que la habitación estaba demasiado fría. Habló sin esperar respuesta. Arregló las sábanas, verificó los sensores como había aprendido con Javier y se sentó en la silla. Sacó el cuaderno azul. Anotó. Miércoles 21:13. Flor en la mesita de noche, piel un poco más cálida. Cerró el cuaderno y se quedó en silencio. Recordó algo que no recordaba desde hacía años. Cuando tenía 8 años, en el albergue, le habían regalado una caja de lápices de colores. Una de las cuidadoras le dijo que era un regalo de donación. Elena no sabía dibujar, pero esa semana dibujó todos los días. Dibujaba lo que quería ver: una casa, un porche, un rostro sonriendo. Después de una semana, una de las niñas le rompió todos los dibujos por celos. Elena no lloró, solo dejó de dibujar, pero en aquel recuerdo entendió, aunque todo se acabe, seguimos creando, porque lo que sentimos necesita salir de alguna manera. Quisiera mostrarte esos dibujos, Mateo, dijo. Quisiera mostrarte quién fui antes de aprender a esconderme. Se acercó. Se sentó en el suelo, al lado de la cama, apoyada en el lateral, como una niña que busca un regazo que no tiene, y comenzó a cantar. Era una canción que inventó en la calle, una noche en que casi fue secuestrada por un hombre que la seguía. En ese momento murmuró la melodía solo para disimular el miedo. Ahora cantaba despacio, como si se curara a sí misma con cada verso. En la calle sin nombre me escondí del dolor, pero en el sonido de mi voz aún existe amor. Y fue en ese instante que lo sintió. Un toque, sutil, leve, como un ala de mariposa en el dorso de la mano. Dejó de cantar. Miró. Su mano aún estaba apoyada en la de ella, pero no como antes. Ahora había una intención. Contuvo la respiración. ¿Mateo? Nada. Apretó de vuelta, despacio, con miedo de romper el momento. Y entonces, un segundo toque. No fue un reflejo, no fue un espasmo. Fue él. Era él. La sangre se le heló. Los ojos se le llenaron de lágrimas. El corazón se le disparó. Se arrodilló frente a él. Sus ojos seguían cerrados, pero había una leve tensión en su mandíbula. Una casi expresión. «¿Estás ahí, verdad?». No respondió. Pero la frecuencia en el monitor osciló. Un sonido agudo y breve. Se sentó despacio. Van a decir que fue casualidad, reflejo, contracción muscular. Tomó el cuaderno. Anotó.
21:47. Segundo toque. Deliberado. Sincronizado con contacto. Después de canción. Cerró el cuaderno con firmeza. No podía contárselo a nadie, no ahora. Valeria encontraría la manera de sacarla de allí, y ella no podía irse. No ahora. No cuando algo finalmente comenzaba a respirar en el lugar más improbable. En los minutos siguientes, no habló. Solo se quedó allí, sentada a su lado, sosteniendo su mano con calma, como quien sostiene un secreto. El silencio de aquella madrugada era diferente. No era el vacío del abandono, era el silencio de algo nuevo naciendo. Y por primera vez, Elena sintió que su presencia estaba siendo sentida, que su voz no estaba perdida, que alguien, incluso atrapado en un lugar inaccesible, estaba intentando decir «te oigo». Se recostó sobre la manta con el rostro vuelto hacia él, con los ojos cerrados. «Si puedes oír, solo que sepas que no me voy, no por contrato, no por miedo, sino porque ahora ella también estaba volviendo». La noche siguiente, Elena llegó a la habitación de Mateo diferente, no en el rostro ni en la ropa, sino en la forma de caminar. Menos vacilación, más presencia. Algo había cambiado, no en él todavía, pero en ella. Sabía que algo había pasado, lo había sentido, registrado, visto, y, aunque nadie más lo creyera, por primera vez en su vida eso no le impedía continuar. Se sentó en la silla, no con el peso de quien se encoge, sino con la ligereza de quien aguanta. Abrió el cuaderno, anotó la fecha, la hora, observó los latidos, estables, un poco más altos que el estándar. Hizo ademán de cantar, pero respiró hondo antes. Quería ver si reaccionaría incluso sin estímulo. Nada. Estaba bien. Estaba aprendiendo que las respuestas no siempre llegaban de inmediato, pero llegaban. Tomó un libro del estante de la clínica, uno de poesías antiguas. Comenzó a leer en voz baja. «Si me duermo sin nombre, grita el mío, porque a veces es el sonido del otro lo que nos salva de la ausencia». Hizo una pausa. Bonito, ¿verdad? No esperaba respuesta, pero sus ojos buscaron los de él de todos modos. Estaban cerrados. Aún así, había algo diferente. Una tensión en el párpado, como si estuviera escuchando desde dentro de un sueño. El lunes, durante el cambio de turno, Javier la llamó discretamente. «¿Has notado algo diferente en los últimos días?» «Tal vez». Él asintió mirando a su alrededor. «¿Tienes valor?» «¿Para qué?» «Para continuar, incluso si te llaman loca». Ella sostuvo su mirada. «Me han llamado cosas peores». Javier sonrió de lado, por primera vez. «Entonces no te detengas, pero cuidado, la casa oye». Aquella noche le escribió un poema a Mateo. Uno de los pocos momentos en que tuvo el valor de crear algo propio. «Si solo soy silencio, escúchame con el pecho. Si no respondo, es porque el miedo habla primero, pero si toco tu mano, es porque todavía creo». Se lo leyó, aun sabiendo que las cámaras tal vez estuvieran grabando. Pero ahora no le importaba tanto. La verdad era que Elena comenzaba a transformarse. No porque alguien le dijera que era importante, sino porque, dentro de esa habitación, comenzaba a sentir que lo era. Mateo también cambiaba. Al tercer día, después del toque, sus dedos se movieron de nuevo, esta vez por más tiempo. Ella fingió no darse cuenta delante de las enfermeras. Pero esa noche, cuando se quedó a solas con él, se arrodilló al lado de la cama. «Me oíste de nuevo, ¿verdad?» Y él apretó, sutil, pero firme. Elena comenzó a compartir con él no solo recuerdos, sino planes. Habló sobre la idea de la biblioteca para niños de la calle. Le contó que quería volver a estudiar, pero tenía miedo de no ser lo suficientemente buena. Dijo que, por más extraño que pareciera, se sentía más cercana a él que a cualquier persona que hubiera conocido viva. Y él oía, no con palabras, sino con presencia. Cada vez que ella hablaba, sus signos vitales oscilaban.
Los sensores lo captaban, pero nadie comentaba, o no querían ver. El viernes, Valeria apareció repentinamente en la habitación. He estado observando tu conducta. ¿Algo mal? Estás pasando demasiado tiempo aquí dentro, creando intimidad. Elena mantuvo el rostro neutro. Es para lo que me pagaron, ¿no? Cuidarlo emocionalmente. Valeria sonrió. Cuidar no es involucrarse. No lo olvides. Eres una empleada. Reemplazable. Elena le devolvió la sonrisa. Todos lo somos. Valeria la miró por un segundo más. Luego se fue, sin decir nada más. Esa noche, Elena tuvo miedo, pero fue un miedo diferente. No el miedo a ser despedida, el miedo de que si ella se iba, Mateo se apagaría para siempre. Si todavía estás ahí, prométeme una cosa. Le tomó la mano con ambas manos. Haz lo que puedas para quedarte, por ti, por mí, por todo lo que aún puede ser diferente. Y entonces, como respuesta, sus dedos se movieron. Esta vez, con más claridad, y Elena sonrió. Ya no era la niña que se encogía en el rincón del albergue, era la mujer que estaba ayudando a alguien a volver, y en el proceso también volvía a existir. Era de madrugada, llovía, el sonido del agua corriendo por los vidrios hacía que la casa pareciera aún más aislada del mundo. Afuera todo parecía dormir, pero dentro de Elena nada descansaba, sentía que estaba cerca. No sabía de qué, pero lo sentía. Mateo estaba diferente esa noche, el rostro más cálido, la respiración un poco más profunda. El monitor cardíaco oscilaba en intervalos irregulares, pero constantes. Elena observaba los mínimos detalles, anotaba, esperaba, sabía que necesitaba actuar, que ya no podía fingir que era solo su imaginación, que ya no podía ser cautelosa. Lo que estaba sucediendo era real, pero el miedo también lo era. Esa misma tarde, Valeria había hecho algo que no esperaba. Le entregó un sobre. «Ya has cumplido tu función», había dicho. «Puedes irte mañana. El pago final está ahí». Elena no respondió, no abrió el sobre, pero supo que aquello no era una invitación, era una advertencia. Alguien allí se había dado cuenta de lo que estaba haciendo y quería cortar el hilo. Pasó el resto del día preguntándose, ¿y si me voy? ¿Quién más se quedará con él? ¿Quién sabrá que intentó volver? Esa noche decidió que no se iría sin intentarlo de verdad. Por última vez, con todo, respiró hondo. Arregló las almohadas. Cerró la puerta. Apagó la luz principal. Solo la lámpara de la esquina permaneció encendida, proyectando sombras suaves en las paredes. Se acercó a la cama. Se sentó. Tomó el cuaderno azul. Lo abrió en la última página en blanco. Pero no escribió. Lo cerró. Puso el cuaderno sobre la mesita de noche. Le tomó la mano con ambas manos. Sintió la piel cálida, viva. ¿Oyes esa lluvia afuera, Mateo? Pausa. Suena como el ruido que hacía en el techo del albergue. Tenía miedo, pero fingía que no. Porque si mostrabas miedo, alguien te lo hacía peor. Sonrió, triste. Creo que he pasado toda la vida intentando no parecer asustada, y ahora, aquí contigo, puedo admitirlo. Sí, tengo miedo. De irme, de dejarte, de que nunca vuelvas, de habérmelo inventado todo. Respiró, sintió que le ardían los ojos. Pero incluso con miedo, estoy aquí. Se levantó, acercó el sillón a la cama, se sentó frente a él. Hoy va a ser diferente. Hoy no voy a cantar, ni a leer poesía, ni a fingir que esto es solo un trabajo. Sacó una pequeña grabadora de bolsillo, de esas de mercadillo. Apretó el botón rojo y comenzó a hablar. Este es el registro del último intento. Mi nombre es Elena. Soy la mujer que dijeron que no serviría para nada más que obedecer en silencio, la que creyeron que podía ser comprada con un sobre. Miró a Mateo. Pero hoy estoy aquí como alguien que sabe que está ante un milagro, que nadie ve, que nadie quiere ver, pero que es real. Apretó más fuerte su mano. Mateo, si estás ahí, aunque sea en un rincón oscuro de tu mente, necesito que me escuches ahora. Cerró los ojos,
¿Recuerdas la flor que dejé aquí? No la viste, pero tal vez sentiste su olor. Era un hibisco. Dicen que es la flor de la resiliencia, del renacimiento. Inspiró profundamente. Si puedes volver, vuelve ahora. Dame una señal, un sonido, un movimiento, cualquier cosa. Silencio. Esperó. Nada. Los segundos parecían horas. La lluvia afuera arreciaba. Las ventanas vibraban. Soltó su mano, bajó la cabeza. Cayeron lágrimas, 1, 2, 3, sin control, sin voz. Perdóname si creí demasiado. Pero entonces, un sonido, no de la lluvia, ni del monitor. Un suspiro. Levantó los ojos. Mateo había movido los labios. ¿Mateo? Se acercó. Su rostro había cambiado. Ya no era neutro. El párpado izquierdo temblaba. La mandíbula se contraía levemente. Le tomó el brazo. Mateo, soy yo, Elena. Estoy aquí. Y de repente, sus dedos apretaron los de ella. Con firmeza. El monitor se disparó. Los latidos del corazón se aceleraron. La frecuencia cerebral aumentó. ¿Eres de verdad tú? Susurró, casi sin poder creerlo. Sus párpados comenzaron a abrirse, lentamente, como quien sale de un sueño de 1000 años. Los ojos castaños se revelaron, confusos, débiles, pero vivos. Parpadeó, miró a su alrededor, luego fijó la mirada en ella. Se quedaron así por unos segundos. Un mundo entero cabía en ese silencio. Luego habló, la voz débil, ronca. ¿Tú me cantabas? Contuvo el llanto. Pero ya era tarde. Sí, todas las noches, hasta hoy. Él cerró los ojos. Una lágrima se deslizó. Te oía, pero no podía volver. Estaba oscuro, pero tu voz me jalaba. Ella apoyó la frente en la de él. Las lágrimas se mezclaron. Volviste, Mateo. Lo lograste. Él intentó sonreír. No salió perfecto, pero salió. Fuiste tú quien me trajo de vuelta. Ella le tomó la mano con más fuerza. Ahora era real. Ya no era una sospecha. Ya no era una intuición. Ya no era silencio. Mateo estaba despierto, y lo único que había atravesado los muros de la inconsciencia había sido la voz de una mujer que el mundo entero había aprendido a ignorar. El reloj digital en la pared marcaba las 03:17 de la madrugada cuando Javier entró en la habitación. Se detuvo en la puerta, estático. Mateo estaba con los ojos abiertos. Débiles, sí, pero vivos. Y Elena le sostenía la mano como quien sostiene su propia alma. Javier, dijo ella, con la voz temblorosa. Volvió. El enfermero no se movió por unos segundos. Luego entró, se acercó despacio y examinó los signos vitales. Confirmó todo, los latidos, la actividad cerebral, los reflejos. Mateo parpadeó, giró levemente la cabeza en su dirección. Tú eres el enfermero. Javier se apartó medio tembloroso. Nunca había visto algo así en todos sus años de profesión. Voy a llamar al médico de guardia. Espera, pidió Elena. ¿Sabes lo que va a pasar si Valeria se entera antes de tiempo? Él se detuvo. Ya intentó sacarte de aquí. Ahora, con él despierto, dirá que fue coincidencia, que iba a despertar de todos modos. Y tal vez intente impedir que diga cualquier cosa. Elena asintió. Mateo, con esfuerzo, susurró. ¿Ellos? Mintieron. ¿Sobre qué? Preguntó Javier. Sobre todo. Mi accidente. El testamento. Las cuidadoras anteriores. Su voz se apagó. Cansada. El esfuerzo era evidente. Javier respiró hondo. Yo grabo todo. Tengo cámaras de seguridad internas que no están en el plano oficial. Las instalé por mi cuenta después de que Marina desapareció. Solo falta una cosa. Miró a Elena. Alguien que tenga el valor de exponerlo. Elena no dudó. Yo lo tengo. A la mañana siguiente, la noticia comenzó a circular internamente. Mateo Castillo presentaba signos de conciencia. El médico responsable, presionado por las evidencias, programó un examen inmediato. Valeria llegó antes del mediodía. Entró en la habitación como un huracán sonriente. Elena, dijeron que hubo una reacción. ¡Qué maravilla! Finalmente un avance.
pero al ver a Mateo despierto, mirándola directamente, su expresión se congeló por un segundo. «Buenos días, Valeria», dijo él, con la voz baja pero firme. Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia él, ensayó una sonrisa. «Mi amor, volviste. Esto es un milagro». Mateo no respondió. Miró a Elena, luego a Javier. Luego fijó los ojos en ella de nuevo. «¿Sabías que oía?» «Claro que no», dijo ella teatral. «Si lo hubiera sabido, me mantenías aquí, en silencio, casi apagándome». Ella retrocedió un paso. «Mateo, sufriste un trauma. Todavía estás confuso». «No lo estoy», dijo él. «Y si intentas silenciarme de nuevo, ahora hay gente escuchando». Valeria salió de la habitación sin decir nada más. Esa tarde, el video de la cámara de seguridad de la habitación, instalada por Javier, escondida en la lámpara, fue entregado al abogado que aún era leal a la familia de Mateo. El video mostraba claramente la primera reacción, el primer movimiento, la voz de Elena, las palabras de él. 24 horas después, los periódicos comenzaron a titular: «Héroe silencioso, millonario despierta después de casi un año, gracias a la voz de su cuidadora emocional». Elena Vargas, ex habitante de calle, es reconocida como pieza clave en la recuperación de Heredero Farmacéutico. En poco tiempo, la mansión se convirtió en un escenario de reporteros, cámaras, especulación. Valeria se escondió en el piso de arriba. Sofía, la hija, intentó desmentir las noticias. Dijo que su padre ya estaba mejorando antes de la llegada de Elena. Pero el video no dejaba dudas. Elena fue llamada para entrevistas. Las rechazó todas. Dijo que no quería fama, solo que Mateo estuviera bien. Mientras tanto, Mateo, aunque todavía débil, comenzó a escribir. Pidió papel, pluma, y comenzó a documentar todo lo que recordaba. Las conversaciones oídas en coma, las intenciones de su esposa, el silencio forzado, las cuidadoras que desaparecieron. Uno a uno, los nombres volvían a salir a la luz. Marina, la primera, desaparecida. Cintia, enviada a una clínica psiquiátrica sin diagnóstico. Todas descartadas. La investigación fue reabierta. Una semana después, Valeria dejó la casa. Salió con un abogado, sin maletas, sin declaraciones. Nunca más fue vista por el equipo. En la última noche de ese ciclo, Mateo pidió quedarse a solas con Elena. Todavía estaba acostado, pero sus ojos tenían más luz. «¿Sabes qué me traía de vuelta cada vez que oía tu voz?» Ella no respondió. Esperaba. Era la forma en que hablabas, sin explicarte, sin intentar probar nada. Ella sonrió. «Es la única forma que sé. Cuando todo se oscureció, tu voz era como un hilo, y cada palabra tuya era una mano que jalaba mi cuerpo de vuelta a la vida». Ella le tomó la mano. «Yo solo quería que alguien me escuchara, y yo te escuché», dijo él, incluso cuando no podía responder. Los dos se quedaron en silencio. Pero esta vez no era un silencio de dolor. Era un silencio de victoria, no ruidosa, no televisada, pero real. A la mañana siguiente, Mateo insistió en dar una declaración oficial, rodeado de médicos, abogados y reporteros. Pero cuando fue su turno de hablar, señaló a Elena. «Todo lo que tengo que decir, ella ya lo dijo». Cuando nadie quería escuchar, el mundo que un día ignoró a Elena, ahora escuchaba. Y quien intentó silenciar su existencia, ahora tenía que lidiar con el eco que su presencia dejaba. Elena nunca fue el tipo de persona que las historias suelen poner en el centro. Era la extra silenciosa en el fondo de la escena, la que limpia el suelo, sirve el café, desaparece antes del crédito final. Pero en esa casa, ante un hombre en coma, sin que él dijera una sola palabra, ella lo cambió todo. Y lo hizo siendo exactamente quien siempre fue. Sin aplausos, sin currículum, sin aval. Entendió allí, por primera vez, que existir con verdad es un acto de resistencia.
Y que hay algo más fuerte que ser escuchada. Es seguir hablando incluso cuando el mundo entero finge que no has dicho nada. Porque cuando nadie espera nada de ti, cada gesto se convierte en un milagro. La lección más grande que Elena se llevó de esos días no fue que salvó a un hombre rico, sino que se salvó a sí misma al elegir permanecer. Podría haberse ido. Podría haber abierto el sobre, tomado el dinero y desaparecido como las otras. Pero se quedó, incluso cuando tuvo miedo, incluso cuando fue humillada, incluso cuando creyó que se estaba volviendo loca. Se quedó, porque quedarse era la única forma de no desaparecer de nuevo. Y Mateo, al despertar, no solo trajo su propia conciencia de vuelta, trajo la prueba silenciosa de que el afecto es más potente que el desprecio, que la presencia cura donde la medicina falla, y que, sí, el alma escucha incluso cuando el cuerpo está en silencio. Elena aprendió que la dignidad no viene de lo que te dan, viene de lo que no renuncias a ser, incluso cuando nadie te elige, incluso cuando nadie te escucha. Incluso cuando dicen que eres reemplazable, ya no necesitaba un público, ni aprobación, ni un sí al final de cada frase. Necesitaba, y ahora lo sabía, solo un motivo para seguir existiendo con entereza. Y a veces, el motivo está en la mano que sostenemos, en la historia que contamos, en la flor que dejamos al lado de la cama de alguien de quien el mundo entero ya se ha rendido. El mundo puede intentar silenciar lo que es pequeño, lo que es invisible, lo que no tiene nombre ni apellido, pero no puede borrar lo que es verdadero, porque lo verdadero resiste, incluso en la oscuridad, incluso solo, y cuando encuentra a alguien dispuesto a quedarse, vuelve a brillar. 2 meses después del despertar de Mateo, la mansión era irreconocible. El portón principal, antes cerrado al mundo, ahora se abría semanalmente para un grupo de niños de una fundación local. Las salas silenciosas se llenaron del sonido de pasos pequeños, risas tímidas y voces curiosas que preguntaban por todo. En el lugar donde Elena se sentaba todas las noches, ahora había un estante de libros. Pequeño, pero lleno de títulos infantiles, educativos, coloridos. Y entre ellos un cuaderno azul, con las anotaciones originales preservadas en plástico, como símbolo de todo lo que comenzó allí. Elena nunca quiso fama, ni un cargo, ni más dinero del necesario, pero aceptó una invitación de Mateo, coordinar el nuevo proyecto social de la familia, enfocado en la alfabetización emocional y la escucha activa de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Llamaron al proyecto La Flor junto a la cama. Nombre de ella, idea de él. Mateo todavía pasaba por rehabilitación, aprendía a caminar de nuevo, a comer con sus propias manos, pero se aseguraba de estar presente en los encuentros, aunque solo fuera por media hora. Si volví, fue porque alguien se quedó cuando todos se habían ido, decía a quien le preguntaba. La prensa perdió el interés con el tiempo, como siempre lo hace, pero para quien vivió todo por dentro, aquello nunca fue un tema desechable. Fue una vida que cambió y otras que comenzaron a cambiar por eso. Valeria. Nadie volvió a saber de ella. La última noticia era que había dejado el país con un nuevo abogado y un apellido diferente. Ningún proceso concluyó. Ninguna acusación oficial prosperó. El dinero siempre sabe cómo esconderse. Sofía, la hija de Mateo, apareció una vez para firmar documentos con su padre. Fría, formal, cumplió su papel y se fue sin mirar a Elena, tal vez por vergüenza, tal vez por una arrogancia intacta. Y Elena no se convirtió en celebridad, ni quiso, pero se convirtió en algo mucho más grande, un referente para las niñas que, como ella, creían que solo existían mientras obedecieran, para los niños que aprendieron a callar incluso antes de aprender a hablar, para todos los que viven en el espacio entre el abandono y la esperanza. Hoy, camina con más firmeza, mira a los ojos, y cuando le preguntan quién es, responde con calma:
Soy la que se quedó. Porque a veces quedarse es el acto más revolucionario que alguien puede cometer. Y por eso otras voces comenzaron a ser escuchadas, incluso aquellas que el mundo intentó borrar. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, déjame un like. Es la forma más bonita de decirme que valió la pena contar esto. Ahora cuéntame, ¿de qué ciudad o país estás viendo? Lo leo todo, de verdad, y respondo con cariño a quien comenta. Y si crees en el poder de historias así, suscríbete al canal. Esto apenas comienza, y cada suscripción me da fuerza para continuar. No te vayas ahora. Elige una de las historias en la pantalla y nos vemos en el próximo video.